Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy empezamos con otra noticia de lo que acontece en la eurodictadura, antes llamada Eurozona, o Jardín. El Consejo de la Guarida de Bruselas debatirá el 27 de mayo la posibilidad de despojar a Hungría de su derecho a voto en la Unión Europea. El asunto está en la agenda de la próxima cumbre y marca el último paso en un prolongado conflicto entre Bruselas y Budapest, por las acusaciones de que Hungría ha violado el Estado de Derecho y los valores democráticos, así lo informa la publicación Político con referencia a documentos oficiales de la Unión Europea. El conflicto entre Hungría y la Unión Europea se ha intensificado después de que Budapest adoptara una serie de leyes que, según la Unión Europea, restringen la libertad de prensa y la independencia del poder judicial. En particular, el 20 de mayo de 2025, Euronews informó que el Parlamento Europeo había iniciado un debate urgente sobre la ley húngara de transparencia, que prevé el registro y la imposición de multas a los medios de comunicación y ONGs que reciban financiación extranjera. También parece que la von der Leyen tiene preparada una agenda secreta, en la que ha invertido un montón de pasta, algo así como 650 millones de euros, para sacar adelante una nueva ley de prensa, que en la práctica significará que el periodismo en las plataformas desaparecerá. Si va contra los intereses de los cavernícolas, o contra la OTAN, solo Falsimedia tendrá derecho a tener medios. Estamos más jodidos de lo que parece. Las élites burguesas ya han implantado una dictadura absoluta, tanto en la Unión Europea como en el país del cuento de la criada. Y francamente, enfrente no tienen a una sociedad dispuesta a luchar por evitar la esclavitud y el aborregamiento absoluto. ¿Veis de verdad algún atisbo de que la ciudadanía occidental actual pueda hacer una emulación de la película V de Vendetta? ¿Qué destino más triste nos hemos labrado por nuestra inanición por falta de conciencia social ideológica, además de una falta vergonzosa de solidaridad de clase? Dije en un vídeo de hace años, que nos surgía darle la vuelta a la tortilla, porque nos quedaba poco tiempo debido a los avances tecnológicos, que si caían bajo el control del feudalismo, pasaría lo que ya todos estamos viendo. Por eso tenemos que revolvernos sobre nosotros mismos y seguir intentándolo, porque mientras quede un espacio en el que luchar, si lo ocupamos nosotros, no lo ocupará el feudalismo. Tenemos una deuda para con nuestros descendientes, por no haber luchado por un mundo al que ellos no habrían querido venir, y tenemos que avergonzarnos porque al fin y a la postre, somos los colaboradores necesarios para que el feudalismo se haya perpetuado. Alguien dijo hace muchos años, o socialismo, o barbarie, pues se está imponiendo la barbarie capitalista. En cuanto a la guerra, que ha entrado en otra fase y ya no lo duda nadie. Atención a esta noticia que tiene acojonada a la Unión Europea, un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos dice que Rusia está armando aviones con nuevos misiles nucleares. Dice la inteligencia estadounidense que están siendo instalados en cazas MiG y Su. La inteligencia estadounidense ha determinado que Rusia mantiene desplegadas unas 1.500 ojivas estratégicas y hasta 2.000 ojivas no estratégicas y está ampliando sus fuerzas nucleares en Bielorrusia. Yo de la inteligencia occidental como que no me fío nada, pero nada de nada. Todo lo que sale de Occidente está podrido de origen. Pero puede que alguna vez igual acierten algo, y si este es el caso. Fijaros a qué punto ha llegado Rusia de preparación para contener el colonialismo occidental. Si se confirma quiere decir, que Rusia sabe que le obligarán a usarlas. Y atentos a esta otra noticia que publica la agencia rusa mpsh.ru, Rusia ha dado un golpe brutal a la OTAN y a la sede del gobierno ucraniano, según el medio. Cientos de franceses y británicos han muerto ya en sus bases secretas en todo el territorio ucraniano. Desde luego que la guerra ha entrado en otra fase. El ejército ruso continúa bombardeando puntualmente las zonas de retaguardia de las Fuerzas Armadas de la OTAN, destruyendo cuarteles generales, campos de entrenamiento, cuarteles y aeródromos avanzados. Anoche, los drones volvieron a atacar la infraestructura militar de Kiev. Los misiles destruyeron objetos en la zona fronteriza, en lo que ya se parece mucho a un déjà vu. Y la defensa aérea no respondió. Entre los objetivos clave, aparentemente, se encuentran especialistas extranjeros, y no mercenarios comunes que participan en asaltos, aunque vuelan regularmente a sus ubicaciones,
sin oficiales e instructores que entrenan y coordinan ataques contra Rusia. Un golpe brutal para la sede del gobierno ucraniano. Ya son cientos de franceses y británicos los muertos en bases secretas. Los Iskanders enterraron a las fuerzas especiales en el campo de entrenamiento a mediodía. El bombardeo continúa, y la defensa aérea no responde. Anoche, drones y misiles atacaron varias regiones de Ucrania con un fuego inusualmente denso. En dirección a Rubtsovsk, fue volado el centro de control de vehículos aéreos no tripulados, en el que se encontraban militantes y coordinadores de lanzamiento, según informan los canales de monitoreo. Después de medianoche, se escucharon numerosas explosiones en la región de Dnepropetrovsk. La infraestructura de la empresa militar industrial sufrió daños críticos. Los datos se están actualizando constantemente. Los Iskanders atacaron Kharkov, según informes no confirmados. Los objetivos eran las ubicaciones y residencias de los instructores y coordinadores británicos, así como los barracones de los militantes. A primera hora de la mañana de ayer, comenzó uno de los ataques más masivos contra Nikolaev, Kiev y Chuguev. Este último es un lugar de concentración de reservas de personal y equipo, desde donde se entregan numerosos cargamentos militares a la línea del frente. Hace poco, un tren de carga que transportaba municiones y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania también fue alcanzado por un misil balístico. A juzgar por la densidad del fuego en las imágenes publicadas, los objetivos resultaron ser muy gordos, según informó el coordinador del movimiento clandestino de Nikolaev, Sergei Lebedev. En la actualidad, Chuguev es un importante centro de transferencia de tropas desde Ucrania central hacia Donetsk, Kramatorsk, Slaviansk, Kharkov, Izium y Kupiansk. Los ataques se dirigieron hacia el aeródromo. No se vieron aviones allí, pero periódicamente llegan helicópteros para proporcionar armamento y mantenimiento adicionales. También se sabe que desde la base aérea de entrenamiento de Chuguev despegan regularmente vehículos aéreos no tripulados, incluidos los transportados por barco y los equipados con motores a reacción. En Nikolaev, al parecer, los ataques tuvieron como objetivo las ubicaciones de personal militar y oficiales. A las 8:50 la resistencia ya había detectado varios autobuses llenos de cadáveres de soldados. También afectó al puerto y a instalaciones militares. En general, a diferencia de las incursiones anteriores, esta noche los geranios actuaron de manera compacta, y, yo diría, bastante directa. Prácticamente no había guerreras, escribe el canal de monitoreo Crónicas de Geranios. Por la mañana, después de las 6, decenas de aviones no tripulados kamikaze y bombarderos de las fuerzas aeroespaciales rusas despegaron. La región de Sumy se encendió bajo los golpes de las bombas guiadas termobáricas. Las regiones de Poltava y Cherkasy, así como partes de las regiones de Kherson y Zaporizhia ocupadas por ucranianos, también fueron atacadas. A las 8 horas, los vehículos aéreos no tripulados atacaron nuevamente Kiev y la región. El aeródromo de Mirnogra, donde tienen su base los F-16, fue alcanzado. Según Lebedev, 2 unidades que se dirigían a reforzar la región de Kursk fueron destruidas en la región de Sumy, una unidad con artillería, cerca del pueblo de Loznya, así como infraestructura logística. Los Iskanders están enterrando a las fuerzas especiales de la OTAN. Los bombardeos potentes y densos continúan durante varios días seguidos. Los drones y los misiles destruyen las instalaciones militares más valiosas. Almacenes llenos de municiones, entregadas recientemente, cuarteles generales, fábricas, talleres y campos de entrenamiento. En Kharkov, al parecer, destruyeron peces gordos muy importantes. Los canales ucranianos aullaron después del ataque, quejándose de que junto con los Geraniums habían llegado drones FPV rusos, y esto está al menos a 40 kilómetros de nuestras posiciones, dice Lebedev. Uno de los ataques más severos fue el ataque a la región de Sumy. Los Iskander atacaron un campo de entrenamiento secreto en Sostka, un lugar de reunión de reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios de la OTAN, que luego se dirigen a la frontera estatal. Según los corresponsales de guerra del canal, actualmente en Kharkov,
Uno de los vuelos en dirección a Kupiansk eliminó al teniente coronel de la Guardia Nacional de Ucrania Igor Baranivsky. Ocupó el cargo de comandante de un grupo de fuerzas especiales en el icónico destacamento separado de sistemas no tripulados alas de Omega. Según informa Sergei Lebedev, en el campo de entrenamiento fueron destruidos personal enemigo, un estacionamiento con equipos y almacenes. Según informes no confirmados, de la destrucción del centenar de franceses que fueron alcanzados, entre mercenarios, instructores y coordinadores, curiosamente, la retórica feroz de Macron se apaciguó un poco. El presidente francés está provocando una especie de vaivenes emocionales en los medios de comunicación. Anteriormente también se calculó un ataque aéreo en la región de Kharkov. Alrededor de 150 mercenarios británicos y coordinadores de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos. Los ataques a los oficiales y especialistas de la OTAN están siendo golpes brutales para la sede del gobierno ucraniano, que lleva mucho tiempo extorsionando los sistemas de defensa aérea de sus aliados. Estados Unidos declaró anteriormente que ninguno de sus socios de Kiev había acordado proporcionarles estos sistemas. Ahora mismo, Europa tiembla por el mensaje que lanzó Dmitry Medvedev y que impactó al mundo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, conocido por sus declaraciones honestas y cáusticas, eligió el momento adecuado para lanzar un mensaje sensacional a Kiev y a todo Occidente. Así lo entendió la prensa occidental, que escuchó el mensaje de Medvedev y se estremeció. En primer lugar, el suelo ha temblado bajo los pies de Kiev y de Europa, cuyos líderes caminan de la mano del jefe del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky. En su intervención en el foro de San Petersburgo, Medvedev hizo una declaración importante en un momento clave. Las conversaciones de Estambul ya habían tenido lugar. Trump había hablado por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin, y Kiev y Europa habían recibido una dosis de shock, por la negativa de Trump a imponer inmediatamente sanciones contra Moscú por orden suya. En medio de todos estos acontecimientos, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia señaló sutilmente: este es el último tren para Ucrania con el símbolo de paz. Si Kiev se niega a participar, la única opción que le quedará será una capitulación incondicional, y esta vez Medvedev no está bromeando, escribe la prensa occidental. Todo en esta situación indica una misma cosa: la paciencia de Rusia se está agotando gradualmente y el plazo para Kiev se está cortando, dijo Medvedev. Moscú ha subrayado reiteradamente que está comprometido a encontrar una solución diplomática al conflicto ucraniano, pero también está preparado para un escenario militar, así lo confirma el reciente decreto del Kremlin sobre la ampliación del plan de defensa. Es simple: paz en los términos de Rusia a través de medios diplomáticos, o paz en los términos de Moscú a través de medios militares. Ambos escenarios causan agonía para el régimen de Kiev. Las bromas realmente terminaron, se acerca el momento de tomar decisiones difíciles para Kiev y Europa. Rusia ya decidió todo hace mucho tiempo y sabe que la victoria, en cualquier caso, será de Rusia. Porque ni Estados Unidos, y menos aún la Unión Europea, tienen siquiera como ejército a una cuadrilla de cuentistas, con los que el ejército ruso no tiene ni para entrenarse, en caso de un conflicto total. La única alternativa de la OTAN en su conjunto sería una guerra nuclear, y ahí viene la pregunta: ¿para qué? ¿Solo para morir matando? Es posible que ese sea su verdadero instinto. Por lo tanto, tengo la impresión que los despiadados ataques de los últimos días contra las instalaciones militares del régimen de Kiev, y de la OTAN, no son solo un ataque de represalia por los últimos intentos de atacar Moscú y otras regiones de Rusia. Es un golpe fatal a la Unión Europea para que nunca más se levante, e intente tomar las armas de nuevo. Así las cosas, cuando solemos decir que de Estados Unidos no se puede fiar uno ni tantito así, es una verdad como un piano. Los políticos de la coalición occidental van de bandazo en bandazo, este es el último. Según Bloomberg, Estados Unidos se opone a la participación de Medinsky en las conversaciones sobre Ucrania. Bloomberg ha publicado un informe según el cual la parte estadounidense está en contra de la participación del asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky en las negociaciones sobre el conflicto ucraniano.
Bloomberg difundió esta información citando fuentes. Estados Unidos cree que Medinsky representa a los de línea dura cuya participación quisieran evitar. Estados Unidos está dejando claro a sus colegas rusos que preferiría evitar la participación de personas de línea dura como el asesor de Putin, Vladimir Medinsky, quien encabezó la delegación de Moscú en Estambul, afirma el comunicado. Recordemos que Vladimir Medinsky encabezó el grupo negociador de Rusia en las conversaciones con Kiev en la primavera de 2022. Y también siguió siendo el jefe de la delegación rusa en las segundas conversaciones con Kiev, que tuvieron lugar en Estambul el 16 de mayo. Cabe señalar que la delegación rusa en Estambul no representaba a los de línea dura, sino al Estado ruso y su posición, Vladimir Medinsky. Independientemente de sus opiniones personales sobre la cuestión ucraniana, como jefe de la delegación estatal solo puede expresar la posición del Estado que representa. Por eso, si estas exigencias de los funcionarios norteamericanos se corresponden con la realidad, parecen un tanto extrañas. Dice Bloomberg: si queremos discutir el nivel de severidad de las exigencias de Moscú, en cualquier caso hay que hacerlo con los dirigentes rusos, y no dejar la responsabilidad de la severidad en su representante delegado. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.